Y les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 29. Vamos a tomar este verso como base de nuestra predicación de este día. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Oremos, hermanos, digámosle: amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta linda palabra, por este lindo ejemplo que tenemos en tu Hijo. Nos llama a que aprendamos de Él, que seamos mansos y humildes. Así que por medio de tu palabra y con tu Espíritu Santo, guíanos y háblanos, Señor, para que podamos ser cada día más hijos, Señor, obedientes, mejores hijos tuyos, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos viendo entonces como contexto este verso. El título del sermón es Fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Como creyentes existe en nosotros el gran deseo de serle fiel a Dios en toda área de nuestras vidas. Existe un gran deseo de conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos que en algo le fallamos al Señor, o cuando vemos que en algo nos hace falta para conformarnos o parecernos a Jesucristo, vamos entonces al Señor en oración y oramos que nos permita ser más como Él, que nos permita poder llegar a conformarnos más y más cada día a su imagen. Muchas veces oramos y le pedimos a Dios por amor. Le pedimos amor. Señor, ayúdame a amar a nuestros hermanos, ayúdame a amar a los demás. Y asimismo entonces podemos decirle: Señor, ayúdame a amarlos como tú amas a mis hermanos. Dame ese amor con que tú los amas a ellos. Oramos también por paciencia. Cuando sentimos que nos hace falta, nos vamos al Señor y le decimos: Señor, te pido que por favor me des paciencia, porque las necesito ahora más que nunca. Y nos sinceramos con el Señor, porque sabemos que necesitamos esa paciencia. También oramos que también nos aumente la fe. A veces sentimos que nos falta la fe. Y por eso le pedimos: Señor, por favor, auméntame la fe, para que no entre en la desesperación. O si ya estamos en ella, le pedimos que aumente nuestra fe para salir de ella. Pero muy pocas veces oramos por una característica, una cualidad que el Señor nos dejó muy claro que Él quiere que practiquemos y que seamos. Y esto es la característica o un fruto del Espíritu, se lo podemos llamar también, de la mansedumbre. Muy raras veces le decimos: Señor, permíteme ser más manso, ayúdame a ser manso, dame más mansedumbre. Porque es difícil querer ser manso, es difícil querer ser humildes. Nos cuesta humillarnos delante de los demás. Nos cuesta ser humildes delante de los demás. ¿Por qué? Bueno, puede ser debido a que vivimos en una sociedad un poco hostil. Vivimos en una sociedad donde el fuerte es el que sale ganando. Vivimos en una sociedad donde el que se defiende sale ganando. Vivimos en una sociedad donde más bien aprueba todo esto. Mas para los hijos del Señor el llamado es:
que seamos mansos y humildes. Ahora, ¿qué significa ser manso? Bueno, viene del griego, prautes, que también tiene su significado de ser suave, gentil, paciente, amable, tranquilo, sumiso, etc. Era una palabra usada para en sí un animal que había sido domesticado. Por ejemplo, vemos a un caballo, por ejemplo, uno que no se deja montar. Bueno, a esto entonces viene y lo mansan. Es decir, le ponen el freno y lo mansan. Entonces llega a ser un animal fuerte, un animal con fuerza, pero llega a ser un animal bajo control de su dueño. Entonces, para los cristianos, para nosotros, asimismo el llamado es que seamos mansos, que estemos bajo el control de nuestro Señor, que estemos bajo control de nuestro Padre, para que podamos entonces ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver entonces que para los hijos del reino de Dios, para nosotros, la iglesia, es muy diferente el aspecto de la mansedumbre. Para el mundo secular, eso es una característica de una persona débil, de una persona que está dispuesta a que caminen sobre ellos y por eso se ve como una persona débil, una persona que no tiene carácter, una persona que, bueno, se le puede hacer lo que quiera y está bien que si le va mal, por no ser vivo, por no ser vivo, es decir, no estar en la jugada de las cosas. En otras palabras, son los fuertes que tendrán la victoria. Mas para los hijos del Señor, nuevamente, no es así. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Pero anteriormente, antes de este verso que hemos leído, y entra en el contexto, porque si vemos a Mateo, los primeros 5 capítulos, podemos ver una introducción de su genealogía, de cómo empezó, cómo fue tentado. Mas desde el verso 5 en adelante vemos a un Jesucristo que se levanta y empieza su ministerio. Pero en el contexto de todo esto, vemos a un Israel que se encontraba bajo el yugo y el dominio y la opresión del Imperio Romano. Entonces Israel esperaba que se levantara un Mesías que los iba a librar. Estaban los celotes, eran personas que tenían una milicia, queriéndose que se levantara un hombre que guiara esa milicia y así aplastara el Imperio Romano. Teníamos también los líderes religiosos que también estaban esperando por un líder, podemos decir, que supiera el Torá o la ley y asimismo los guiara con qué señales y prodigios en contra del Imperio Romano. Cuando Jesús se levantó a predicar, se llevaron una gran sorpresa. Se llevaron una gran sorpresa, una gran desilusión, porque nada de lo que ellos esperaban fue lo que el Señor trajo a este mundo. Y por eso a veces escuchamos, a los suyos vino, mas los suyos le rechazaron. Pero porque no tenían nada de lo que ellos querían. Ellos no querían un líder religioso más. Ellos no querían un religioso más en medio de ellos. Ellos eran los religiosos. Y no estaban dispuestos entonces a menguar para que este maestro en verdad creciera. No, lo que ellos querían era un líder religioso que los llevara a la victoria, a poder también a sí mismo aplastar el Imperio Romano y así entonces ser ellos los que podríamos decir gobernaban religiosamente y políticamente en Israel. Entonces vemos a un Jesús que empieza a predicar y cuando empieza a predicar lo hace de una manera nunca antes. En Mateo 5 empieza su primer sermón, o es por lo menos el que está escrito. Y empieza en Mateo 5, si usted quiere leerlo más adelante está bien, pero dice,
y habla sobre las bienaventuranzas. Ahora, ¿qué significa bienaventurado? Ser feliz o felices son, benditos son. Y nos da varias bienaventuranzas. Voy a nombrar algunas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esto nunca se había escuchado. Esto nunca se había enseñado al pueblo. Este tipo de enseñanza era completamente opuesto, contrario a lo que estos hombres esperaban de un líder que los iba a liberar. Estas no eran palabras de un Mesías. Esta era una palabra de un hombre débil que estaba enseñando a la gente a ser débil, a conformarse a la opresión del Imperio Romano. Para los líderes religiosos, para los revolucionarios, esto era un tipo de persona que describe Jesús. Este tipo de persona que describía Jesús eran personas que eran maltratadas, que eran oprimidas, que sufrían y asimismo sufrían hasta la muerte. Entonces, de ninguna manera estos hombres querían escuchar este tipo de mensaje. Era un mensaje completamente contrario a lo que ellos estaban esperando y deseando de un Mesías. Esto los dejó en shock. No podían creer lo que estaban escuchando. Era completamente opuesto a lo que estaban necesitando en ese tiempo Israel. Se preguntaban, ¿esta es la filosofía de este hombre? ¿Con esto quiere levantarse y así aplastar a Roma? Mas Cristo dijo, mi reino es de este mundo. Yo no he venido a ser rey aquí. Mi reino es del más allá. Mi reino es otro reino, le decía a Pilato, no es de este mundo. Y es más, si yo quisiera, ahorita mismo mando que ángeles vinieran y me rescataran. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Mas entonces, si esta era la filosofía de este hombre, estos hombres, estos líderes no estaban dispuestos a escucharlo. Para ellos todo esto estaba mal. Mas esto no era todo. No se quedó ahí el Señor como diciendo, bueno, si no lo aceptaron, bueno, voy a ver de qué predico. Voy a ver cómo cambio la enseñanza. No, de ninguna manera. Jesucristo solo estaba empezando a llegar donde más les dolía. Y no lo hacía con el propósito de ridiculizarlos, sino lo hacía con el propósito de entonces poder pastorear ese pueblo que estaba necesitado, no de una liberación política, no de un ejército o de un imperio romano. El pueblo era necesitado de salvación, de una salvación eterna. Necesitaba que sus cargas fueran levantadas y así tener paz en ellos mismos. Jesús entonces continúa con su sermón. Jesús les traía algo que los iba a dejar estupefactos. Los iba a dejar ni saber cómo actuar. Jesucristo les iba a enseñar la característica de mansedumbre. Imagínense qué característica más, podemos decir, desafiante al carácter del hombre. Estos hombres no eran nada mansos. Entonces, una enseñanza de la mansedumbre fue como un balde de agua fría para ellos. Mateo 5:20. Y si quiere, podemos abrir Mateo 5:20, hermanos, para que me vayan siguiendo y entrar en estos versos y analizarlos un poco. Claro, por la brevedad del tiempo no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí vamos a analizarlos de una manera rápida.
Entonces vemos a un Jesús hablando con el pueblo en el Sermón del Monte. Y decía entonces en verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Permítame, no eran los escribas y fariseos los líderes religiosos que supuestamente estaban pastoreando al pueblo para acercarlos a Dios. Eso era su trabajo, eso era lo que tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. Más bien, estaban perdiendo más al pueblo. Y por eso Jesús le dice, si ustedes quieren entrar al reino, su justicia tiene que ser mayor que la de sus propios líderes religiosos. Porque estos hombres no son lo que aparentan. Yo conozco sus corazones y no están conforme a la imagen de nuestro Señor. Y empieza entonces su enseñanza sobre la mansedumbre. Nos vamos a enfocar entonces, como lo mencionaba, entonces veamos verso 21 al 22. Después que Cristo le dijo, ustedes tienen que ser mejor que estos fariseos y escribas. Su justicia tiene que estar en otro nivel y estándar mayor que estos. Veamos el verso 21 y vemos nuestro primer punto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Miren el estándar del Señor. Los escribas y fariseos enseñaban, claro, la ley decía, no matarás. Y está bien. No matarás, estaba bien. Mas Jesús dice, los hijos del reino tendrán otro estándar mayor. Porque el asesinato no empieza cuando la persona comete asesinato. El asesinato empezó del corazón. Y por eso Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Quién se enojó contra su hermano y lo resultó matando? Caín. Caín se enojó contra su hermano y lo mató. Entonces Jesucristo pone en la balanza el mismo entonces fin para el que se enoja contra su hermano con que resulta llegando hasta matarlo. El estándar es del Señor. Y eso nos cuesta a nosotros tomar, porque nuestra naturaleza va completamente contrario a esto. ¿Cuántos de nosotros aún nos enojamos contra nuestros hermanos? O la pregunta es, ¿cuántos están enojados con su hermano y no han hecho nada de esto? Bueno, la palabra del Señor nos dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Primera de Juan 3:15 nos da un poco más de luz también sobre este estándar del Señor. Primera de Juan 3:15. Muchos están a decir, no, tampoco hermano, no es para exagerar. Bueno, no estamos exagerando, estamos simplemente exponiendo el estándar del Señor. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, yo no odio a mi hermano, pero se enojó con él. Bueno, eso sí, soy culpable. Entonces es el mismo estándar en que nos encontramos, es el mismo juicio que vendrá sobre nosotros. El mismo contexto, lo vimos. Entonces dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El mismo contexto, vemos entonces, el que se enoja contra su hermano y el que aborrece a su hermano, ambos serán juzgados como homicidas y serán culpables de juicio. ¿Estamos dispuestos a aceptar eso?
estamos dispuestos a reconocer que la palabra del Señor nos manda o nos dice, que si nos enojamos o vivimos o estamos enojados contra nuestros hermanos, seremos culpables de juicio. Y es más, dice Juan, la vida eterna no está en él. Ahora, cuidado, tenemos que tener cuidado en malinterpretar esto también. No es que si nos ofenden en ese momento no nos vamos a molestar o enojar. Recordemos que somos humanos y tenemos sentimientos, tenemos pasiones, tenemos sentimientos y pensamientos. Pero ¿qué significa entonces si se enoja con tu hermano, serás culpable de juicio? Pero espere un momento, hermano. ¿No también dice, airaos pero no pequéis? ¿Ya vio? Se puede uno enojar. Sí, pero ¿cuál es el contexto entonces? No se puede contradecir la Escritura. La Escritura nos va a hablar del estándar del Señor, pero también nos da contexto en cómo entonces se aplica esto a nuestras vidas. Efesios 4, 26 y 27. Vamos a estar viendo varias porciones de la Escritura. Le pido que me disculpen ahí por llevarlos de un lado a otro, pero es importante, hermanos. Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos, mas aún así no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, sí, se van a enojar algunos, mas aún no pequen. Y nos dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos enojarnos y no pecar? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no pase el tiempo viviendo enojados con sus hermanos. Reconciliémonos con ellos lo más pronto posible. No dejemos que Satanás mine nuestras mentes. Porque cuando el enemigo empieza a minar nuestras mentes, empezamos entonces a sentir en nuestro corazón algo en contra de nuestro prójimo, algo en contra de nuestro hermano. Al punto que dejamos pasar el tiempo y venimos a la iglesia, decimos adorar al Señor, sabiendo que estamos en enemistad contra nuestros hermanos. Ahora, estar enojados y actuar de esta manera no nos hace personas mansas. Más bien, esto hace que broten o salga de nosotros lo que conocemos como los deseos de la carne. El enojo, la ira, disensiones, divisiones. Y ese es el pecado entonces en que vamos a caer cuando nos enojamos con nuestros hermanos y no arreglamos la situación lo más pronto posible. Entonces, agarrando los contextos, el que esté y viva enojado con su hermano también es culpable de juicio. Salmos 37, 8. ¿Qué nos recomienda la Escritura con este incidente o con esta situación? Dice Salmos 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No. Lo que debemos hacer entonces, hermanos, es morir al yo, morir a nosotros mismos, crucificando nuestra carne para que surja de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y en este caso, como lo que hemos estado hablando, el de la mansedumbre. Seamos personas con fuerza bajo control. Bajo control. Recordemos, cuando actuamos de una manera mansa,
No estamos actuando de una manera débil, que no nos podemos defender, porque cualquiera en la carne se puede defender. Y esa es nuestra inclinación, el defendernos. Pero toma más fuerza el callar y dejar por alto la ofensa. Y ahí es donde podemos ver la diferencia entre el que se cree fuerte porque habla e insulta al que lo ofendió. Ese es fuerte de carácter, dicen, pero es un débil en el espíritu. Mas el que calla y deja pasar por alto la ofensa es fuerte, porque está fuerte en el espíritu. Como dijo Pablo, en cuanto soy débil, soy fuerte. Ahora, veamos el punto número 2, versos 38 y 39. Estos son ejemplos o enseñanzas que Cristo nos dio sobre la mansedumbre o cómo ser mansos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No tomemos la justicia en nuestras manos, hermanos. No hagamos venganza personal contra los demás. Eso no es nuestro trabajo. Romanos 12, 17 al 19, nos habla Pablo con respecto a la venganza cuando nos sentimos ofendidos, cuando sentimos que alguien ha hecho algo en contra de nosotros. Nos dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué maravilloso saber que si nos han ofendido, lo que tenemos que hacer es ser mansos y bajar la mirada, ponerlo en oración y decirle, Señor, tú sabes lo que esta persona me hizo, cómo me siento. Es más, yo ni sé si lo hizo por maldad, y si lo hizo, te falló a ti primeramente. Te falló a ti primeramente. Y claro, me ha ofendido. Pero mayor es la ofensa que te ha hecho a ti que a mí, porque este es tu estándar. Yo también fallo, yo soy de carne, yo también he ofendido a mis hermanos, yo también he hablado de mis hermanos. Pero tú, Señor, no mereces que te fallemos a ti. Así que, si está en tu voluntad, que se haga conforme lo que tú quieres. Si esta persona o si una persona se levanta a hacernos el mal, no paguemos devolviéndole el mal. Dejémoslo en la mano del Señor. Dice el Salmo, confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor y haz el bien. Eso es nuestro deber. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y nos dice, no hagáis o no venguéis vosotros mismos. No, hermanos. Si ellos le fallaron al Señor, insultándonos, persiguiéndonos, no podemos nosotros justificar entonces nuestras acciones que vayan en contra de nuestros prójimos también. Estuvimos viendo en la escuela dominical sobre la lengua, el que no puede ser controlada y que aún hasta ahora nadie lo ha podido controlar, diciendo nadie es perfecto en esa área. Entonces,
¿Qué esperamos? Si la misma Biblia nos dice que la lengua no puede ser domada y no ha sido domada, ¿qué esperamos entonces de uno y del otro? Yo espero que nunca hable mal de mí. No, entonces hagámoslo nosotros primero, nunca hablar mal del prójimo. Pero si han hablado mal de nosotros y nosotros no, estamos en paz para con Dios. Y uno tiene que decirle, Señor, reconozco que a mi hermano le cuesta esto, pero yo no quiero fallarte. Yo no le voy a pagar mal por mal, porque tú me has pedido que lo ame. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que morir al yo, morir a nosotros mismos, crucificar los deseos de la carne que quieren actuar y dejar que entonces surja el fruto del Espíritu Santo en nosotros y ser mansos. Ser personas fuertes en el Señor, personas con fuerza, pero bajo control. Bajo control. Punto número 3. Verso 43 y 48. De Mateo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Wow, nuevamente vemos enseñanzas contrarias a lo que esta sociedad estaba viviendo en ese entonces. Nuevamente, el verso 43 está compuesta de 2 partes. La primera parte es conforme a Levítico 19:18, que dice, amarás a tu prójimo. Mas la segunda parte, que es aborrecer a tus enemigos, no está en la Escritura. Esta era una aplicación que los escribas y fariseos hacían y enseñaban para los demás. Mas la aplicación de Jesús era completamente opuesta y tenía un principio y estándar mucho más elevado que de estos hombres. Para con Jesús, para con Dios, el prójimo son aún todos aquellos que nos maldicen, todos aquellos que nos aborrecen, todos aquellos que nos ofenden y persiguen, y aún hasta los que nos llegan un día, si es que así es, a matar. ¿Por qué el Señor manda a que amemos a estas personas? ¿Será posible amar a aquellos que nos hacen mal? ¿Será posible perdonar a aquellos que han hablado mal de nosotros? Primeramente tenemos que ver algo. Si la palabra de Dios dice que nadie ha podido domar su lengua, tenemos que ser conscientes que vamos a ser víctimas, ya sea de chisme o de mentira, o aún de verdades que no queríamos que salieran. No podemos crear otro estándar. Yo no quiero que hablen de mí. Lo van a hacer. La palabra del Señor lo dice, lo van a hacer. No se puede refrenar la lengua. No se puede. Ahora, lo que sí nos dice la Biblia es que sí podemos amar, que sí podemos perdonar y debemos amar y debemos perdonar. Que aunque se levante un falso testimonio de nosotros, esperémoslo. Bueno, ya hacía tiempo que no, y en verdad me hacía falta que hablaran mal de mí. Pero bueno, a practicar entonces la mansedumbre, en no reaccionar de la manera que el mundo lo haría.
Entonces sí hay un estándar muy diferente. Claro, uno quisiera, es cristiano, no debe de hablar mal de mí. Pero ese mismo estándar va para uno mismo. Y vemos que no podemos hacer, no podemos conformarnos a eso. Pero hay algo maravilloso. El Señor nos dice, amad a aquellos que hablaron de ti. Amad a aquellos que levantaron mentira. Los que mancharon tu testimonio. Es que tengo que defender mis derechos. Tengo que defender mi nombre. Yo soy un hermano de integridad y todos tienen que saberlo. ¿Qué hirieron ahí? ¿Tu orgullo o la santidad de Dios? ¿Qué ofendieron ahí? ¿Tu yo o la grandeza de Jehová? Hablaron mal de mí. Entonces hablaron mal de Dios. No, hablaron mal de ti. Y ofendieron, hirieron el orgullo que tenemos. Y ahí es donde entonces no mostramos ese amor. Este amor es el mismo amor que Dios extiende a los que lo aborrecen a Él. Uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Dios ama a todos? Dios ama a sus hijos. Y tiene una relación con ellos. Mas recuerde que Dios es amor. Entonces no puede haber un tiempo donde no ama. Pero claro, Dios ama, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces, en las dos cosas podemos ver que Dios ama. Pero también tenemos que entender entonces que en el amor de Dios está su gracia común. Su gracia común es, entonces, lo que conocemos como que el Señor hace salir el sol sobre los justos e injustos. ¿Será que Dios dice, bueno, solo a mis hijos les voy a hacer que les salga el sol? Y a los malos, a los perversos, esos no, estos ya están en tinieblas y los voy a dejar en tinieblas entonces. No, dice que sale el sol sobre los justos e injustos. La lluvia cae y entonces tiene fruto también la tierra para el justo e injusto. Entonces vemos una gracia común, vemos el amor de Dios aún para gente que no se lo merece. Pero no nos debe sorprender que Jesús ama o Dios ama a los que no se lo merecen. Si nos amó a nosotros, lo amó a usted y me amó a mí. Entonces, si el Señor nos dice amad a vuestros enemigos, es porque Él nos da el ejemplo para poder amar a nuestros enemigos. De la misma manera, entonces, nosotros debemos servir a nuestros enemigos, así como a un Dios en su amor y misericordia y su gracia provee muchas bendiciones para aquellos que lo aborrecen a Él. Y si Dios lo hace con aquellos que lo insultan y lo ofenden eternamente, porque la ofensa que nos pueden causar a nosotros es de un momento, del momento. Pero cuando el hombre ofende a Dios, lo ofende eternamente, porque es un Dios eterno. Así, de la misma manera, entonces debemos servir a nuestros enemigos, bendecirlos, orad por los que nos persiguen. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Es que, hermano, es difícil. Sí, porque no nos hemos puesto bajo el control de Dios. Si solamente, hermanos, nos despojáramos de nosotros mismos y aprendiéramos el ejemplo que Jesús nos dio, y Él mismo dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, cualquiera le digo, y todos lo hacemos, oramos por amor, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Ayúdame a ser paciente, dame paciencia. Y vamos y sentimos que el Señor nos dio amor, nos da la paciencia, y viene este hermano y sale con otra cosa peor. Decimos, ¿qué pasó aquí?
Cuando ya sentía que lo amaba, este hermano sale con algo peor y regresamos y esta vez estoy enojado con él más, hasta siento que lo odio. No lo quiero ni ver. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué nos sentimos así? Porque no somos mansos y humildes. Si fuéramos humildes, la ofensa que nos hicieran, las pasaríamos por altos. Si fuéramos mansos, no actuaríamos de la manera para ofender a los demás. Entonces, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué chocó tanto esto con los fariseos? ¿Por qué nos choca a nosotros como seres humanos que seamos mansos, que seamos humildes? Imagínese a alguien lo ofende y le dice, hermano, cálmese, sea humilde. Eso más bien hasta lo puede enojar porque ¿por qué me dice que me calme y que sea humilde? Pues no lo soy. Bueno, entonces arrepiéntase. ¿Qué me está diciendo que soy pecador? Y así. ¿Pero por qué? ¿Por qué chocó esto? ¿Y por qué choca aún en nuestro tiempo hacer un llamado a la mansedumbre? Porque es contrario a la naturaleza de Dios. Nosotros somos contrarios, a la naturaleza de Dios. Queremos el yo. Pero ¿por qué nos pide esto el Señor entonces? Verso 45 del capítulo 5. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Verso 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros ¿qué? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Vemos la diferencia, hermanos? En una dice, nadie, como lo que vimos en la escuela dominical, no pueden refrenar su lengua. No son perfectos en esta área. Mas en esta, de actuar de una manera mansa, de actuar de una manera humilde, de no pagar mal por mal, de amar a nuestros enemigos, de no vengarnos. Nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Yo no puedo ser perfecto, hermano. ¿Está bien? No estamos diciendo que lo tienes que ser en este momento. Pero hay una palabra que me da consuelo y me consuela también por los que dicen, yo no puedo ser perfecto. Dice, el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. La perfeccionará. Esto me recuerda a las palabras que también nos dijo el apóstol Pedro. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ok, pensamos que perfecto es demasiado, está bien. Pero debemos entonces anhelar el estándar que el Señor nos pone, de sed santos porque yo soy santo. Algo que también me trae esperanza y yo digo, Señor, si con esto podemos comprender cuando se levanta, ya sea un ataque personal, ya sea un falso testimonio, o cuando alguien simplemente hace algo en contra de usted y de mí, de nosotros. Una actitud me ha gustado mucho y no es que admire a este hombre, pero admiro cómo Dios permitió que este hombre comprendiera lo que sucedía o lo que sucede cuando hay conflicto o cuando alguien nos hace daño. Veamos Salmo 16. Y cuando abrimos
Salmos, rápidamente pensamos en David. Oh, perdón, hermanos. Bueno, sí, no es Salmos, hermanos, disculpen. Bueno, les voy a decir el ejemplo. Es cuando a David iba en camino huyendo de Jerusalén, ya que su hijo Absalom lo estaba persiguiendo. Llega entonces a uno de los descendientes de Saúl, quienes estaban enojados con David, porque sentían que por David Saúl había muerto y que Saúl entonces perdió el reino y el reinado por David. Entonces sale este hombre, Simei, y sale ofendiendo a David. Le dice: sanguinario, ahora lo que tú hiciste lo estás pagando, mereces morir. Y viene uno de los hombres de David y le dice: ¿quién es este perro muerto para ofender a mi rey? Permítenos matar a este hombre. Y viene David, el rey, que tenía la autoridad, toda la fuerza para hacerlo, le dice: ¿qué tengo yo con ustedes? Si este hombre maldice y el Señor lo ha enviado, ¿quién podrá decirle que no lo haga? Si el Señor le ha dicho a este hombre: maldice a David, ¿quién podrá impedírselo? Y es más, puede ser que Dios vea mi aflicción y me exalte más adelante. Hermanos, David había entendido que si este hombre había hablado estas palabras duras contra él, sabía que Dios aún de esto tenía el control. Si se levantan contra usted, dígase: Señor, tú lo has permitido. Tú, Señor, has permitido que esta persona hable mal de mí. Tú lo has permitido, ya sea que estás obrando en ella, la estás moldeando, o es instrumento tuyo para probar mi fe, para probarme a mí. ¿Y cómo vamos entonces a salir de esta prueba? ¿Vamos a soportar la prueba o vamos a caer en tentación y vamos a actuar entonces conforme a la carne? ¿O vamos a ser mansos y humildes y pasar la prueba que el Señor nos ha enviado? No lo vea, hermano, no vea a su hermano ofendiéndolo a usted. Vea qué es lo que el Señor está haciendo. Si alguien está hablando, ¿por qué? Dios nos está probando. Y al mismo tiempo nos está capacitando para que podamos mostrar y para que podamos ver a dónde estamos parados. ¿Estamos firmes, mansos y humildes? ¿O estamos tambaleando y cualquier cosa que nos digan nos cae mal y al final decimos: yo ya no quiero ir a ese lugar? Para terminar, Colosenses 13:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13 al 15 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, el llamado es que vivamos como escogidos de Dios, que vivamos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo? Bueno, en benignidad, misericordia, humildad y mansedumbre. Si no somos mansos, nunca, aunque le pida, aunque ayune, aunque haga vigilias, si no es manso y humilde, nunca podremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Empecemos ahí, hermanos, en pidiéndole mansedumbre y humildad, porque de ahí entonces podemos escalar a amar, porque ya no nos va a afectar lo que hagan contra nosotros, ya no nos va a afectar lo que diga de nosotros, porque seremos mansos y humildes, seremos fuertes bajo control. Oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor. Bendito y amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este gran ejemplo que nos das de ser mansos y humildes. Ayúdanos a ser más como tú, oh Padre. Ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes. Porque de ahí, Señor, podemos entonces practicar muchas otras cosas que aún también nos hacen falta. Pero no pasamos de ahí, Señor, porque nos falta estas características y virtudes en nosotros. Ayuda a que este pueblo pueda ser manso y humilde. Y que en nosotros, Señor, solo gobierne el fruto de tu Espíritu Santo para que seamos una iglesia, Señor, que te agrada en todo lo que hacemos. Y esa es nuestra oración este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.